Antes de comenzar este relato que me cambió la vida, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy. Por favor, dejen su ciudad y país en los comentarios. Todavía estoy con las manos temblando mientras escribo esto, porque lo que pasó hoy en mi sala de estar no fue solo una pelea familiar o un malentendido con una empleada. Fue el momento exacto en el que me di cuenta de que pasé los últimos 6 años construyendo un castillo de arena, mientras mi hija se ahogaba a mi lado, sin que yo lo notara. Llegué a casa más temprano, algo que nunca hago porque mi imperio de logística exige que esté allí succionando el alma de cada contrato, y el silencio de esta mansión en Lawton siempre me pareció una señal de estatus, pero hoy ese silencio tenía un peso diferente, una vibración que parecía advertirme que yo era un intruso en mi propia residencia, un extraño que paga las cuentas, pero no conoce el sonido de los pasos de quienes viven aquí. Caminé por el pasillo de mármol, sintiendo el peso de mi maletín de cuero legítimo que de repente parecía cargar todo el vacío de mi existencia, y me detuve ante la puerta entreabierta del cuarto de Isabela, esperando encontrarla estudiando o tal vez durmiendo, pero lo que vi me paralizó de una forma que ningún perjuicio en la bolsa de valores logró jamás en toda mi carrera profesional. Allí estaba ella, mi pequeña Isabela, sentada en la alfombra beige que compré por una fortuna y que nunca toqué con los pies descalzos. Pero no estaba sola, y el brillo en sus ojos era algo que yo no veía desde que su madre se fue sin mirar atrás, dejando solo un rastro de perfume barato y un acta de nacimiento que parecía ignorar por completo. Al lado de mi hija, de piernas cruzadas y riendo de un chiste interno que yo nunca entendería, estaba Noemí, la mujer que limpia mi suelo hace 2 años y de la que apenas recordaba el apellido hasta que lo leí en el cheque del mes pasado. Pero allí, en ese momento, ella no era la empleada. Ella era el puerto seguro de mi hija, la persona que sostenía una muñeca de trapo vieja mientras Isabela le contaba secretos que deberían ser contados a mí. El padre que se enorgullece de darlo todo, pero que en realidad no ha dado absolutamente nada de valor real. El olor a lavanda que Noemi siempre deja por la casa parecía más fuerte allí, mezclado con el aroma del champú infantil de Isabela, y esa combinación me golpeó como un puñetazo en el estómago porque me di cuenta de que no sabía cuál era el olor de mi hija cuando estaba feliz. Solo conocía su olor cuando la encontraba dormida tarde en la noche después de 14 horas de reuniones inútiles. Me quedé allí, parado como un idiota, sosteniendo el pomo dorado, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda mientras veía a Noemí arreglar el lazo del cabello de la muñeca con una delicadeza que yo, con todo mi dinero y poder, nunca tuve la capacidad de demostrar. Y lo peor fue ver que Isabela confiaba en ella de una forma que nunca confió. En mí, mirando a Noemi como si fuera la reina de ese castillo de soledad que yo llamo hogar. La risa de ambas resonaba por las paredes, y cada nota de esa alegría era como una acusación directa contra mi negligencia, porque hoy es el cumpleaños de Isabela, y solo me di cuenta cuando vi una pequeña tarjeta hecha a mano sobre la mesita de noche, escrita con la letra temblorosa de una niña de 6 años que pasó el día esperando a un padre que ni siquiera recordó comprar un globo. Noemi estaba allí, en el suelo, haciendo el papel que era mío, dando el tiempo que yo decía no tener, y la naturalidad con la que interactuaban me hizo sentir el hombre más pobre del mundo, un mendigo de afecto vestido con un traje de $3,000 que no sirve para calentar el corazón de nadie, mucho menos el de mi propia hija que ayudé a traer al mundo, pero a la que estaba ayudando a olvidar que existo. Intenté dar un paso atrás para salir de allí sin ser notado y evitar el enfrentamiento con mi propia mediocridad. Pero el suelo crujió bajo mi peso y, en un segundo, la sonrisa de Isabela murió. Se evaporó como si nunca hubiera existido y la mirada de miedo que lanzó hacia la puerta al verme
fue lo más indignante y doloroso que he presenciado en toda mi vida, porque no me miró como a un padre que llega a la fiesta, me miró como a un jefe autoritario que llega para interrumpir la diversión ajena. Noemí se levantó rápido, con el rostro poniéndose rojo de vergüenza o de susto, intentando disculparse por estar allí perdiendo el tiempo. Pero la verdad es que quien estaba perdiendo la vida era yo. Y la forma en que Isabela se agarró a la pierna del pantalón de Noemí, buscando protección contra su propio padre, fue lo que rompió la última barrera de mi orgullo de empresario exitoso. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío de emociones donde lograba escuchar apenas mi respiración pesada y el tic-tac del reloj de oro en mi muñeca, que ahora parecía marcar solo los segundos de mi derrota emocional, mientras Noemí tartamudeaba algo sobre haber terminado la limpieza de la cocina y estar solo haciendo compañía a la niña. Miré las manos de Noemí, manos trabajadoras, con las uñas cortas y la piel levemente reseca por los productos de limpieza, y las comparé con mis manos limpias que solo firman papeles, y me di cuenta de que aquellas manos tenían más dignidad y amor que todo mi árbol genealógico junto, porque ellas supieron acoger el llanto de una niña el día en que el mundo debería estar celebrando su vida, mientras su padre estaba ocupado cerrando un contrato de exportación. Isabela no dijo, «Hola, papá», no corrió hacia mis brazos, solo se quedó allí con los ojos grandes y húmedos, esperando el regaño que ella creía que yo le daría a Noemí por no estar trabajando. Y esa expectativa de injusticia viniendo de mi propia hija me hizo querer gritar de rabia conmigo mismo, por mi ceguera y mi arrogancia de creer que los juguetes caros sustituyen la presencia de un padre en el suelo de la sala. Sentí unas ganas absurdas de llorar, una presión en el pecho que parecía que mi corazón iba a explotar, pero me forcé a mantener la voz firme, aunque salió mucho más débil y temblorosa de lo que planeaba. Cuando finalmente le dije a Noemí que no se levantara, que se quedara allí, porque ella estaba haciendo exactamente lo que yo debería estar haciendo, y no tuve la competencia para realizar. Noemí me miró con una profundidad que me desarmó por completo. Esos ojos, oscuros suyos, parecían leer cada pecado de mi ausencia, y en lugar de juzgarme con palabras ácidas, me miró con una lástima que dolió más que cualquier latigazo, porque ella sabía que yo era el dueño de esa casa, pero ella era la dueña del amor que circulaba allí dentro, mientras yo era solo el pagador de impuestos. Me agaché, sintiendo el crujido en mis rodillas que no están acostumbradas al nivel del suelo, e intenté acercarme a Isabela, pero su movimiento de encogerse hacia atrás fue el veredicto final de mi negligencia, una prueba física de que construí un muro de concreto entre nosotros dos y que cada ladrillo de ese muro tenía la marca de mi egoísmo profesional. El cuarto estaba lleno de dibujos que Isabela hizo durante el año, dibujos que nunca me detuve a mirar con atención, y en casi todos ellos había una figura femenina, de cabellos recogidos, que ahora me daba cuenta que era Noemí, y una figura masculina pequeña, allá en el rincón de la hoja, casi fuera del papel, que representaba mi sombra, el padre que nunca está para sostener la mano. Miré la muñeca en el suelo y recordé que la compré en un viaje a Chicago el año pasado, pero ni siquiera sabía que se había convertido en la mejor amiga de mi hija. Y ver a Noemí tratando a esa muñeca como si fuera un ser vivo solo para agradar a Isabela, me mostró el abismo que existe entre dar un regalo y dar un momento de vida. Noemí comenzó a recoger las cosas con ese aire humilde de quien tiene miedo de molestar, pero la detuve y le pedí, casi implorando sin voz, que se quedara y me ayudara a arreglar el desastre que yo había hecho, porque me di cuenta de que no sabía ni por dónde empezar a ser padre de una niña que me mira como si fuera un extraño peligroso en un traje elegante. El peso de mi cansancio, que siempre atribuí al trabajo excesivo,
de repente se transformó en un peso en la conciencia que me impedía respirar bien, y el aire acondicionado de la casa parecía estar soplando un hielo que venía directamente de mi alma solitaria, mientras Noemí permanecía allí, estable y cálida como un sol humano en medio de mi invierno particular. Miré el reloj de nuevo y vi que eran casi las 4 de la tarde, y la percepción de que el cumpleaños de ella estaba terminando y yo no había hecho nada especial me dio una náusea insoportable, una revuelta contra mi propia vida que siempre consideré un éxito, pero que ahora se revelaba como un fracaso rotundo en todos los sentidos que realmente importan. Laplace. Injusticia no era que Noemí estuviera jugando, la injusticia era mía por tener a una mujer maravillosa cuidando de mi casa y de mi hija por un salario que, aunque justo, nunca pagaría la dedicación emocional que ella entrega todos los días, mientras yo me sentía el proveedor supremo por simplemente firmar cheques e ignorar los sentimientos de quienes viven bajo mi techo. Vi una lágrima correr por el rostro de Isabela cuando finalmente se dio cuenta de que yo no iba a regañar a nadie. Y ese pequeño sollozo que soltó fue como el sonido de una estructura derrumbándose, el inicio de un llanto reprimido de una niña que se siente sola en una mansión de 12 habitaciones y que solo encuentra consuelo en los brazos de la empleada de limpieza. Me sentí un monstruo, un villano de una historia triste que yo mismo escribí con las plumas de oro que gané en premios de emprendimiento, y las ganas que tuve fueron de pedir perdón de rodillas allí mismo, no solo a mi hija, sino a Noemí, por haber sido tan ciego y tan arrogante durante todo este tiempo en que ella fue la verdadera madre de esa casa. Noemí, con toda la sabiduría de quien ya ha pasado por dificultades que ni me imagino, notó mi colapso y, en lugar de alejarse, puso la mano en el hombro de Isabela y dijo con una voz dulce: «Mira, Isa, tu papá llegó temprano para celebrar contigo. ¿Qué tal si le mostramos el pastel que estábamos planeando hacer en nuestra imaginación?» Y ese gesto de incluirme, de salvarme de mi propio abismo, fue la mayor lección de moral que recibí en la vida. Ella no tenía por qué hacer eso. Podría haberme dejado hundir en mi culpa, pero eligió darme una oportunidad de redención. Eligió ser el puente entre el padre que falló y la hija que sufrió. Y en ese momento supe que mi vida nunca más sería la misma después de este día de revelación. Miré a Noemí y vi a una mujer de verdad, con sueños, con una madre enferma en casa, con luchas que nunca mencionó para no interrumpir mi día de grandes negocios. Y sentí una vergüenza profunda de cada vez que pasé por ella en el pasillo y solo hice un gesto seco con la cabeza, como si fuera parte del mobiliario. El contraste entre mi cuenta bancaria y la riqueza espiritual de aquella mujer sentada en el suelo era tan absurdo que me sentí pequeño, minúsculo, un enano moral ante una gigante que limpia baños, pero que tiene el corazón de un ángel de la guarda, y la revuelta que sentía ahora estaba dirigida a todo el sistema que me enseñó que el éxito se mide en lucro y no en abrazos de buenas noches. Ahora estoy aquí sentado en la mesa de la cocina esperando que el horno suene, porque Noemí me convenció de intentar romper algunos huevos y hacer un pastel de verdad con Isabela, y el olor a chocolate que comienza a esparcirse por la casa es la primera cosa real que siento en años, una sensación física de que finalmente estoy empezando a vivir aquí. Escribo esto con el corazón en la mano, porque sé que muchos de ustedes están corriendo tras metas y bonos como yo lo estaba, pero les suplico que se detengan y miren a quien está limpiando su desorden o cuidando a sus hijos, porque la verdadera justicia y la verdadera emoción están en los detalles que el dinero no compra y que la prisa nos impide ver hasta que es casi demasiado tarde. Ella me contó, con la voz baja para que Isabela no oyera, que su madre, doña Teresa, la esperaba para tomar sus medicinas del corazón y que si perdía el autobús de las 6, la señora se quedaría sola y sin asistencia hasta casi las 9 de la noche.
Sentí un escalofrío al darme cuenta de que mientras yo estaba aquí quejándome del estrés por la logística, esa mujer cruzaba la ciudad todos los días, cuidando a mi hija con una sonrisa, mientras su propio corazón estaba apretado por la preocupación por su madre enferma. La injusticia de esa situación me golpeó de lleno porque me di cuenta de que yo exigía de ella una perfección y una disponibilidad que nunca ofrecía a nadie, tratándola como una máquina de limpieza, mientras su vida era una sucesión de sacrificios heroicos que yo ignoraba por pura conveniencia social. Miré el pastel, que ahora parecía un símbolo de una conexión que apenas empezaba a entender, y tomé una decisión que cambió el curso de esa noche. Le dije que no iba a tomar ningún autobús, que yo mismo la llevaría y que conocería a doña Teresa. Noemi intentó negarse, diciendo que era mucha molestia, que el patrón no necesitaba tomarse el trabajo de entrar en los barrios humildes, donde ella vivía, pero insistí con una firmeza que no era de autoridad, sino de una necesidad desesperada de ser humano por al menos una hora ese día. Isabela, que escuchó la conversación, inmediatamente buscó su abrigo y dijo que también quería ir, que quería ver a la abuela Teresa, y fue en ese momento cuando entendí que Noemi ya había creado una red de afecto tan profunda que mi hija ya consideraba a la madre de la empleada como parte de nuestra familia invisible. Entramos en mi camioneta de lujo, un vehículo que cuesta lo mismo que 10 casas populares, y el silencio durante el trayecto fue llenado por la emoción de Isabela, que contaba a Noemi lo rico que estaba el pastel, mientras yo conducía por calles que nunca había visitado en Lawton. A medida que el asfalto se volvía más irregular y la iluminación pública más escasa, sentía el peso de mi privilegio aplastándome contra el asiento de cuero, una sensación física de incomodidad al notar que vivía en una burbuja de vidrio, mientras el mundo real luchaba por sobrevivir a pocos kilómetros. Noemí me iba dando las coordenadas con una calma impresionante, pero veía sus manos apretando el asa del bolso, tal vez con temor a lo que yo pensaría al ver la realidad de su casa, sin saber que lo que yo sentía no era juicio, sino una vergüenza profunda de mi propia arrogancia. Cuando finalmente nos detuvimos ante una casa pequeña, pero extremadamente bien cuidada, con macetas de flores en la ventana y una pintura que brillaba de limpieza, sentí que estaba entrando en un lugar sagrado donde el dinero no tenía voz, pero el cuidado reinaba absoluto. La puerta se abrió y apareció una señora de cabellos blancos y mirada dulce, apoyada en un bastón de madera, y la sonrisa que dio al ver a Noemí fue la cosa más pura que he visto en mi vida, un contraste violento con las sonrisas falsas que recibo en cenas de gala. Bajé del auto sosteniendo la mano de Isabela y al entrar en esa sala pequeña que olía a café fresco y romero, me di cuenta de que esa mansión enorme donde yo vivía era en realidad un mausoleo vacío, mientras que esa casita de 3 habitaciones desbordaba una vida que nunca supe cultivar. Doña Teresa me recibió con una dignidad que me dejó sin palabras, tratándome como a un invitado especial y no como al jefe millonario de su hija, y cuando empezó a agradecer por la oportunidad de trabajo que yo le daba a Noemí, sentí ganas de esconderme de tanta indignación conmigo mismo. Dijo que las medicinas que Noemí compraba con el salario eran lo que la mantenían viva, y escuchar eso me hizo notar que yo tenía el poder de cambiar vidas con lo que para mí era solo una línea de gastos en mi presupuesto mensual. Miré a Noemi, que estaba en la cocina preparando té para su madre, y vi en ella una fuerza titánica, una mujer que carga el mundo sobre sus hombros sin quejarse, que enfrenta la enfermedad de su madre y la soledad con una resiliencia que yo nunca tendría. Isabela se sentó al lado de doña Teresa y empezó a mostrar los dibujos que había traído, y la paciencia con la que esa señora escuchaba cada palabra de mi hija me mostró lo que es estar presente de verdad, algo que fallé en hacer durante 6 largos años de ausencia remunerada. Me quedé allí,
de pie en un rincón de la sala, sintiéndome un gigante torpe en un espacio demasiado pequeño para mi ego, pero perfecto para mi renacimiento. Y a cada minuto que pasaba, sentía una revuelta creciente contra mi antigua versión. Aquel hombre que creía que el mundo giraba en torno a su propio ombligo empresarial. Noemí trajo el té, y cuando nuestras miradas se cruzaron, ya no había barrera de patrón y empleada, solo dos seres humanos compartiendo una verdad dolorosa sobre lo que realmente significa cuidarse unos a otros. Pregunté por las medicinas, por el tratamiento, y doña Teresa contó con sinceridad que las consultas por el sistema público eran lentas y que muchas veces tenían que elegir entre el tratamiento completo o pagar la luz al final del mes. Eso fue el límite para mí, una injusticia que no podía tolerar, sabiendo que gasto en una cena de negocios lo que ellas necesitan para vivir un semestre entero con salud. Y el peso de esa revelación hizo que mi corazón latiera de forma diferente, más fuerte. Me di cuenta de que Noemí nunca me pidió nada, nunca se quejó, nunca usó su situación personal para obtener ventajas, y esa integridad suya me hizo sentir aún más indignado por la forma superficial en que trataba a las personas que trabajan para mí. Mientras Isabela jugaba con un gato viejo que vivía en el porche, llamé a Noemí a un lado y le dije que a partir del lunes las cosas iban a cambiar radicalmente en nuestra dinámica. Y vi el miedo en sus ojos, el miedo a ser despedida por haberme mostrado su debilidad. Tuve que sostener sus manos, que temblaban de incertidumbre, y asegurarle que lo que yo quería no era sacarla de nuestra vida, sino darle la dignidad que siempre mereció, y que yo, en mi ceguera de clase, nunca tuve la decencia de ofrecer voluntariamente. Le dije que yo costearía todo el tratamiento de doña Teresa, que contrataría a los mejores especialistas de Oklahoma y que ella no tendría que preocuparse más por el precio de cada pastilla que mantiene a su madre con vida. Noemí empezó a llorar, no un llanto de tristeza, sino un desahogo de quien sostuvo una represa entera sola por demasiado tiempo. Y ese sonido, ese sollozo apagado, fue el sonido de mi redención como ser humano y como padre. No, estaba siendo bondadoso, estaba siendo justo, devolviendo una fracción de lo que ella le había dado a mi hija en términos de amor y cuidado durante todos estos años en los que yo fui un fantasma dentro de mi propia casa. Ver su reacción me hizo notar que el dinero solo tiene valor cuando sirve para aliviar el dolor de alguien, y que pasé la vida acumulando ceros en una cuenta bancaria, mientras la verdadera riqueza se desperdiciaba por falta de empatía y coraje. Doña Teresa, notando la emoción de su hija, tomó mi mano con una fuerza que no esperaba de una señora enferma, y la mirada de gratitud que me dio fue el premio más valioso que he recibido, superando cualquier trofeo empresarial que junta polvo en mi oficina. En ese momento entendí que no solo estaba ayudando a una familia, estaba siendo salvado por ellas, siendo arrancado de una vida de apariencias y lanzado de vuelta a la realidad, donde el afecto es la única moneda que no se devalúa. La injusticia de que yo tuviera tanto y ellas tuvieran que luchar por cada respiración me causó una revuelta tan profunda que juré para mí mismo, allí en esa sala, que nunca más dejaría que mi éxito profesional cegara mi responsabilidad humana. Nos quedamos allí un tiempo más y tomé el café más rico de mi vida, un café simple hecho en un colador de tela que sabía a verdad y a acogida, algo que ninguna cafetería gourmet de lujo logró replicar jamás en mis viajes por el mundo. Isabela estaba radiante, sintiéndose como en casa, y ver a mi hija tan cómoda en un ambiente humilde, me mostró que los niños no necesitan lujo, necesitan raíces, historias y personas que los amen sin condiciones ni agendas ocultas. Noemí, ahora más tranquila, empezó a contarme historias de su infancia, de cómo su padre luchó para que ella estudiara, y me di cuenta de que su árbol genealógico
era mucho más rico en carácter que el mío, que siempre se centró en herencias y posesiones. Ya era tarde cuando decidimos volver, y el adiós a doña Teresa fue largo, con promesas de volver pronto y de que el tratamiento empezaría lo antes posible, y el peso que sentía al llegar a casa temprano se había transformado en una ligereza que no sentía en años. En el camino de regreso, Isabela se durmió en el asiento trasero, abrazando la muñeca que Noemí había arreglado, y miré a Noemí a mi lado, y vi a una mujer que ahora respetaba por encima de cualquier ejecutivo de alto nivel con los que hago negocios. Me di cuenta de que nuestra relación nunca sería la misma, que el muro de patrón y empleada había caído y que, en su lugar, nacía algo mucho más fuerte, basado en la gratitud mutua y el descubrimiento de que todos intentamos cuidar a quienes amamos. Al llegar a la mansión, esa casa enorme parecía menos fría, menos intimidante, como si la luz de la casita de doña Teresa hubiera venido con nosotros para iluminar los rincones oscuros de nuestra soledad, y me aseguré de abrir la puerta para Noemí y agradecerle por todo. Ella sonrió, una sonrisa de quien finalmente puede respirar sin el peso de una deuda de vida o muerte sobre los hombros, y supe que este día no fue solo el cumpleaños de mi hija, fue el día en que recibí el mayor regalo de mi vida, la oportunidad de ser mejor. Subí las escaleras cargando a Isabela en brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, y entendí que la verdadera justicia comienza cuando decidimos dejar de ignorar el dolor de quien está a nuestro lado y usamos lo que tenemos para construir un mundo digno. Desperté hoy con la sensación de quien ha pasado por una cirugía en el alma y aún intenta aprender a respirar con nuevos pulmones. Pero una cosa garantizo, el aire aquí en Lawton nunca pareció tan limpio. Bajé las escaleras y por primera vez en años no fui directo a la cafetera automática. Fui al porche y me quedé mirando el jardín, pensando en cómo el privilegio nos ciega de una forma cobarde. La injusticia de haber vivido tanto tiempo como un señor feudal moderno, creyendo que el servicio de Noemí era una transacción puramente mecánica, me daba una náusea que ni el café más fuerte del mundo lograría curar esa mañana de sol. Isabela apareció poco después con el cabello revuelto, y en lugar de darle el beso rápido de siempre mientras reviso la bolsa, la tomé en brazos y nos quedamos allí en silencio mirando los pájaros en los árboles que ni sabía que existían en mi patio. Me preguntó con voz ronca de sueño si Noemí vendría a trabajar el martes, y sentí un apretón en el pecho al notar que el horario de esa mujer era el calendario de felicidad de mi hija, mientras el mío era solo una sucesión de plazos de entrega. La revuelta que sentía contra mi antiguo yo era tan grande que tuve que respirar hondo para no dejar que la pequeña notara lo indignado que estaba con mi propia trayectoria de éxito vacío. Decidí que hoy el día sería de ella, pero no comprando el juguete más caro para cumplir mi misión de padre por un mes. Tomé la camioneta vieja que guardo para emergencias y fuimos a una feria, local de productores, un lugar que siempre evité por ser desorganizado. Isabela estaba radiante eligiendo frutas y me vi conversando con un señor que vendía miel, dándome cuenta de que la vida real late en estas interacciones simples y no en las hojas de Excel que solía idolatrar como si fueran escrituras sagradas. Mientras caminábamos, no podía sacar a Noemí de mi cabeza, pensando en el sacrificio heroico que hacía para mantener la dignidad de su madre, mientras limpiaba mi desorden emocional, sin cobrar ni un centavo de reconocimiento real por ello. La lección de moral que recibí seguía martilleando en mi cabeza, recordándome que el verdadero carácter de un hombre no se mide por lo que construye para sí mismo, sino por lo que protege en los demás, especialmente en aquellos que no pueden darle nada a cambio. Compré una canasta enorme de productos frescos, pensando en cómo la nevera de Noemí
Debería estar necesitando un poco de esa abundancia que yo siempre desperdicié sin pensar 2 veces. Volvimos a casa y Isabela quiso ayudarme a organizar todo, y ver su alegría al separar las manzanas me mostró que perdí años de una complicidad que el dinero no podría comprar ahora que el tiempo ya pasó. Llamé a Noemi al mediodía para saber cómo doña Teresa había pasado la noche con la nueva medicina, y su voz estaba tan llena de una esperanza que yo ayudé a financiar que sentí ganas de llorar de nuevo. Dijo que su madre despertó sin los dolores en el pecho que la atormentaban hace meses, y que pasaron la mañana conversando en el porche, algo que no hacían hace mucho tiempo por el cansancio. Escuchar eso me dio una satisfacción mayor que cerrar el contrato más grande de mi empresa, porque era un resultado tangible, una vida que estaba siendo salvada por mi decisión de finalmente mirar al lado y ver al ser humano. La injusticia de saber que miles de otras Noemis y Teresas están sufriendo ahora mismo por falta de una mirada empática me causó una indignación que decidí transformar en acción permanente y no solo en un arrebato de bondad pasajero. Empecé a bosquejar en un cuaderno un plan para crear un fondo de asistencia para todos los empleados de mi empresa y para los prestadores de servicios externos que siempre traté como números invisibles. Noté que mi redención no estaría completa si ayudaba solo a Noemi. Necesitaba usar mi posición para garantizar que nadie bajo mi influencia tuviera que elegir entre comer o comprar la medicina del corazón. Isabela se sentó a mi lado y preguntó qué escribía con tanta seriedad, y le expliqué que papá estaba intentando aprender a cuidar a las personas como Noemi nos cuida a nosotros. La sonrisa que me dio fue el cierre emblemático de una mañana de reflexión profunda, un sello de aprobación de la única persona cuya opinión realmente me importa ahora que descubrí lo que es esencial. Noté que la lección de vida poderosa que recibí no era sobre caridad, era sobre responsabilidad y sobre cómo nuestra humanidad es validada por la forma en que tratamos a quienes el mundo insiste en volver invisibles. El almuerzo fue simple pero preparado por nosotros dos, y el gusto de esa comida hecha con tiempo y afecto era algo que no sentía desde que mi propia madre vivía y el mundo no me había transformado en este robot de traje. La revuelta contra el sistema que nos enseña a ser competitivos y fríos fue dejando lugar a una paz mental que nunca creí alcanzar, viviendo solo en esa mansión que ahora parecía ganar colores nuevos. Miré el portarretratos en la sala y noté que la foto era de hace 5 años. Yo era otra persona, un extraño al que no me gustaría invitar a sentarse a mi mesa hoy. Pasé la tarde en el suelo jugando con Isabela, y cada vez que me agachaba para recoger una pieza, recordaba a Noemí haciendo lo mismo y sentía una gratitud inmensa porque ella no se rindió con mi hija. La vuelta de tuerca de mi vida no fue financiera, fue moral. Fue el momento en que entendí que la cima de la escalera del éxito es un lugar muy frío si no tienes a nadie para sostener tu mano allí abajo. Estaba finalmente bajando de mi torre de marfil y sintiendo el suelo firme de la realidad, y la sensación era de un alivio tan profundo que llegaba a doler en los huesos, como si cargara una armadura pesada. Noemí me envió una foto de doña Teresa sonriendo con las margaritas amarillas que plantamos ayer. Y ver esa imagen en mi celular fue como recibir un bono de felicidad que ninguna bolsa de valores lograría procesar. Noté que mi riqueza ahora tenía un nuevo respaldo: la salud de una señora que apenas conocía y el alivio de una mujer que dedica su vida a servir a los demás con una nobleza que nunca vi en directivas. La indignación que sentía por la desigualdad brutal de nuestro mundo ahora servía de combustible para volverme un líder más humano, alguien que entiende que el lucro sin propósito es solo egoísmo.
Ya era final de tarde cuando Isabela se durmió en el sofá y me quedé allí sintiendo que el vacío que me acechaba había sido llenado por una sustancia mucho más sólida que el dinero, la conexión humana real. Reflexioné sobre cómo Noemi entró en mi vida para limpiar el polvo de los muebles, pero terminó limpiando la suciedad de mi corazón, quitando las telarañas de mi ego y abriendo las ventanas de mi percepción. La lección fue dura. Fue un golpe de realidad que me dejó sin aire, pero fue lo mejor que me ha pasado desde que mi hija nació, y fui demasiado cobarde para entender ese momento. Preparé una mochila con cosas para Isabela porque decidí que mañana, antes de cualquier compromiso, pasaremos por la casa de Noemí para llevar la canasta y para que yo lleve a doña Teresa personalmente al laboratorio. No enviaré a un chofer ni a un asistente. Yo seré el chofer, yo seré el asistente, yo seré el hombre que honra a la familia que lo salvó del naufragio emocional que él mismo provocó. La sensación de tener un propósito que va más allá de mí mismo es lo que me mantiene despierto ahora. Escribiendo esto para ustedes, esperando que alguien allí del otro lado sienta la misma urgencia de cambiar. Terminé de organizar los planes para la fundación y sentí un alivio emblemático, una marca profunda en mi conciencia de que nunca más volveré a ser el señor alvarenga frío e inaccesible que Noemi conoció. Soy ahora Bento, el padre de Isabela, el amigo de Noemi y el protector de doña Teresa, y esos títulos valen mucho más que cualquier cargo de CEO que pueda ostentar en una tarjeta de presentación. La vida es demasiado corta para ser solo exitosos. Necesitamos ser significativos. Y Noemi me enseñó que el significado está en el cuidado, en el respeto y en el coraje de amar a quien el mundo nos dice que ignoremos. Hoy temprano, cuando el sol empezó a golpear los vitrales de ese comedor que siempre me pareció demasiado elegante para ser usado, me di cuenta de que la elegancia de verdad estaba en el delantal arrugado de Noemi. Desperté con una urgencia de resolver las cosas, una indignación que no me dejaba sentarme en el sillón de cuero sin sentir que estaba robando el espacio de alguien mucho más digno que yo. Llamé a mi abogado personal y le di la tarea más inusual de su carrera. Quería que redactara un contrato de beca de estudios integral, con ayuda de transporte a nombre de Noemi Cardoso. Su voz quedó muda por 5 segundos, esa duda de quien cree que el jefe se volvió loco, pero corté el silencio diciendo que era una deuda histórica con el futuro de quien cuida mi presente. La revuelta que sentía contra la burocracia que impide a una mujer como ella subir en la vida era lo que me daba combustible para ignorar las notificaciones de caída en la bolsa en mi tablet. Llevé a Isabela a la escuela y pasamos frente a la Facultad de Enfermería. Señalé el edificio y dije que Noemi estudiaría allí pronto, y el grito de alegría de mi hija fue el sonido más gratificante de mi mañana. La injusticia de ver tanto talento desperdiciado tras una escoba solo porque el sistema no da tregua a quien nace sin herencia me causaba un nudo en la garganta que solo lograba desatar usando la fuerza de mi privilegio para romper esa cadena. Cuando llegué a casa, Noemi estaba en la cocina y le pedí que se sentara conmigo en la mesa del comedor, el lugar donde suelo dar órdenes, pero que hoy sería el escenario de un cambio de vida sin precedentes. Puse la carpeta de cuero frente a ella y vi sus manos temblar, ese miedo instintivo de quien cree que el patrón presentará una carta de despido o una lista de quejas sobre el polvo. El silencio de esa sala ahora estaba cargado de una expectativa humana tan densa que lograba escuchar el latido acelerado de su corazón del otro lado de la mesa de caoba. La indignación que sentía porque ella tuviera que vivir con ese miedo constante me hizo abrir la carpeta con prisa, queriendo mostrar que su mundo cambiaría hoy. Expliqué qué era. Hablé de la matrícula en enfermería, del salario que seguiría siendo pagado íntegramente para que cuidara a doña Teresa mientras estudiaba, y vi su rostro perder el color antes de inundarse de lágrimas.
La lección de moral vino sin palabras, vino en su sollozo, de quien pasó la vida escuchando no, y ahora recibía un sí que no dependía de un sacrificio heroico de 18 horas de trabajo físico. La injusticia de un país que exige elegir entre el estudio y la comida me revolvía tanto que juré que esa era solo la primera de muchas vidas que iba a ayudar a transformar con mi influencia. Isabela llegó de la escuela y al ver a Noemi llorando, corrió a abrazarla. Y las dos se quedaron allí celebrando una victoria que el dinero compró, pero que el alma justificó con creces. Me sentí un espectador de un milagro cotidiano, notando que el éxito de un hombre no está en la altura de su edificio, sino en la profundidad del impacto que causa en la vida de quien no puede retribuirle. La vuelta de tuerca estaba completa. El ejecutivo, que solo hablaba de capital humano, ahora entendía que el capital de verdad es el brillo en los ojos de una madre que sabe que su futuro no será una repetición de su pasado. Pasé el resto de esa tarde sentado en el porche de Doña Teresa, sentado en el escalón de concreto, sintiendo el frío del suelo aterrizarme de una forma que la alfombra de mi oficina nunca logró. Miraba mis zapatos de cuero italiano y sentía unas ganas absurdas de lanzarlos lejos, como si fueran grilletes de una vida de apariencias que ya no quería cargar. La injusticia de saber que pasé años ignorando la existencia de barrios como ese me causaba una quemazón en el pecho que ni el jugo de caju frío que Doña Teresa me sirvió lograba apagar. Veía a Noemi explicando a su madre qué significaba cada término de la facultad, y la expresión de victoria de esa señora fue el golpe de realidad que rompió mi arrogancia. El sol empezó a bajar tiñendo el cielo de naranja, y la revuelta que sentía contra el sistema que empuja a mujeres como Noemi al abismo de la invisibilidad se transformó en una claridad cortante sobre mi papel. No podía ser solo el patrón bondadoso. Necesitaba ser el hombre que destruye los muros que yo mismo ayudé a construir con mi indiferencia. Miré a Isabela con las manos sucias de tiza y noté que aprendía allí la lección de moral más poderosa, que el valor de un ser humano es absoluto y no depende de la etiqueta de la ropa o del código postal donde vive. La marca profunda de este día es el entendimiento de que la verdadera justicia no es dar lo que sobra, sino luchar para que nadie necesite sobras. Llegué a la mansión con Isabela en brazos y el silencio de esa casa enorme ahora me parecía un eco de una vida desperdiciada en cúpulas de vidrio. La acosté y por primera vez no sentí asco de la suciedad de sus zapatos. Sentí orgullo de ver que mi hija vivió un día de verdad, lejos de las tablets y las niñeras electrónicas. La injusticia de haber tratado a Noemi como una sombra funcional durante 2 años me causaba una quemazón en el estómago insoportable. Me senté en el escritorio y sentí una revuelta fría contra cada correo de urgencia, notando que nada allí tenía la urgencia de un frasco de medicina o una matrícula universitaria. Desperté el martes y la maleta de cuero en el hall parecía pesar menos, como si su contenido hubiera perdido el aura de divinidad ante la carpeta de plástico de Noemi. La injusticia de haber pasado tanto tiempo midiendo el valor por el bono anual, mientras ella garantizaba el equilibrio de mi hogar, me causaba un nudo en la garganta. La revuelta contra mi propia ceguera social era el combustible para encarar a la junta directiva hoy y decir que el lucro del alma era ahora la prioridad innegociable. Isabela ya estaba de pie, dibujando a una mujer de blanco con un estetoscopio, y la lección de moral vino sin filtro desde la pureza de una niña que ya entendió que Noemi es una heroína. Fui al garaje y vi los brotes de romero que Noemi plantó, pequeños y resilientes desafiando el suelo, duro que nunca me molesté en abonar. La revuelta contra el vento de traje dio lugar a una determinación de construir puentes de oportunidad para todos los que el sistema intenta empujar al abismo. Soy Bento, el padre de Isabela, y hoy entendí que la vuelta de tuerca de mi vida no fue mi primer millón,
sino el día en que decidí que mi empleada merecía el mismo brillo en los ojos que ella le dio a mi hija. La justicia y la emoción de este nuevo camino son mi único norte ahora, y juro que nunca más dejaré que mi privilegio sea un muro. La puerta de mi oficina se cerró y me sentí sofocado por el olor a cuero caro, un ambiente montado para impresionar a personas que ni siquiera respeto. La injusticia de estar aquí, decidiendo millones mientras Noemí decidía entre zapatos para Isabela o medicina para doña Teresa, me dio una náusea insoportable. Miré mi agenda llena de almuerzos estratégicos y sentí una revuelta fría, queriendo romper cada página de esa programación robótica que me transformó en un autómata. La lección de moral recibida en el suelo de la cocina desautorizaba cada uno de mis logros profesionales basados solo en números fríos. Entendí que mi empresa no era un imperio, era un engranaje de indiferencia que alimentaba con el sudor de personas invisibles. Llamé a mi secretaria y cancelé el restaurante más caro. No quería langosta, quería la verdad. Y la verdad estaba en la comida fría que el equipo de mantenimiento come en el patio trasero. La injusticia de haber tenido el poder de cambiar vidas y haber elegido solo maximizar mi margen de lucro era una marca profunda de cobardía. Empecé a redactar el nuevo estatuto de beneficios y a cada cláusula de auxilio educativo sentía como si retirara una astilla de mi propia alma. La revuelta contra el Bento que idolatraba la meritocracia de cuna dio lugar a un hombre que entiende que la verdadera justicia es nivelar el campo de juego para que nadie quede atrás. Salí del edificio a media tarde ignorando las miradas de confusión al verme abandonar documentos urgentes para simplemente caminar al estacionamiento. La injusticia de haber pasado años creyendo que la eficiencia se medía por horas, encerrado en una oficina, me daba ganas de reír de mi propia ignorancia. Manejé sin rumbo por Lawton, observando a las personas en las paradas de autobús, imaginando a Noemí en cada una de ellas, cargando el cansancio de una jornada doble. La lección de vida fue definitiva. Noemí no era solo mi empleada, era la guardiana de la infancia de mi hija y la brújula moral que perdí en mi escalada frenética hacia la cima. Me detuve en una cafetería simple de carretera y me senté allí sintiendo el olor a vida real que mi cocina planeada nunca exhaló. La injusticia de tener acceso a los mejores chefs y nunca haber sentido el sabor de la gratitud me hizo tragar el café amargo con un nudo en la garganta. Miré mis manos demasiado limpias y las comparé con las de Noemí, que cargan la historia de cada mueble que lustró para que yo viviera en una burbuja. La indignación por haber sido un parásito emocional de su dedicación me daba una urgencia de volver a casa y pedir perdón con una nueva postura. La marca profunda de este día es que solo poseemos aquello que reconocemos en el otro. Al llegar a la mansión no sentí la satisfacción de dueño del mundo. La injusticia de vivir en un castillo mientras doña Teresa usaba un bastón viejo me dio una repulsa por mi falta de noción. Estacioné de cualquier forma y entré sintiendo que las paredes de mármol sudaban mi culpa acumulada por cada segundo de indiferencia. La lección de moral recibida en la periferia de Lawton latía en mi cabeza recordándome que decoré mi casa con objetos caros, pero dejé el alma de mi hija en la oscuridad. La revuelta contra el Bento de traje se transformó en una prisa desesperada por encontrar a Isabela y Noemí para garantizar que esto no fuera solo un arrebato pasajero. La tarde avanzó y me vi en el escritorio, pero los reportes de productividad ahora parecían una broma de mal gusto. La injusticia de haber premiado a empleados que sacrificaban a su familia mientras Noemí limpiaba mi descuido me causaba una revuelta incontenible. Miré la puerta e imaginé a los cientos de personas que entran y salen de mi empresa, fantasmas de uniforme que nunca saludé, y sentí una náusea profunda.
La lección de vida que Noemí me dio por existir con dignidad era un grito constante desautorizando cada trofeo de liderazgo que exhibía en mis estanterías. Llamé a RRHH y ordené capacitación técnica para todo el personal de limpieza. La voz del gerente de RRHH tenía esa duda de quien cree que el jefe tuvo un brote psicótico, pero lo corté con una risa seca. La injusticia de un sistema que trata a seres humanos como costos operativos me daba una indignación que pretendía usar para reformular toda la cultura empresarial. Dije que el éxito del trimestre se mediría por empleados matriculados en grados técnicos y no solo por lucro neto. La revuelta contra el Bento que idolatraba la meritocracia dio lugar a un hombre que entiende que la justicia es ofrecer la escalera a quien el mundo mantiene en el foso. Solo poseemos lo que transformamos en dignidad para el prójimo. Salí del edificio y el aire caliente de Lawton se sentía diferente, con una densidad que nunca noté mientras corría al aire acondicionado de mi auto. La injusticia de haber creído que la cima era el único lugar digno de atención, mientras la base sangraba por falta de reconocimiento, me causaba una náusea física. Miré el asfalto y pensé en Noemí en el segundo autobús del día, cargando el cansancio de quien cuida dos mundos sin ser dueña de ninguno. La lección de moral fue un martilleo constante, recordándome que cada bono fue construido sobre la invisibilidad de personas como ella. La revuelta contra el self-made man se volvió determinación férrea. Vi a Noemí terminando de organizar los juguetes de Isabela y la forma en que doblaba esa manta vieja me dio un nudo en la garganta. La injusticia de haberla tratado como una sombra funcional mientras ella conocía el nombre del oso de peluche favorito de mi hija me quemaba el pecho. Me acerqué y por primera vez no di una orden. Pregunté por doña Teresa y el susto en su mirada fue la mayor lección de moral recibida. La revuelta contra el Bento, que creía que el éxito era aislamiento de lujo, se volvió prisa por demostrar que no era más ese robot de traje que solo ve números donde hay vidas. Nos quedamos en la cocina y preparé café para los dos, ignorando su insistencia en servirme. La injusticia de un sistema que hace que Noemí se sienta culpable por sentarse a la mesa con el patrón me daba una indignación que usaría para implosionar cada regla no escrita de esa casa. Miré sus manos marcadas por el jabón y sentí vergüenza de cada vez que me quejé por una mancha en el espejo. La lección de vida fue definitiva. Noemí limpió mi casa por 2 años, pero hoy terminó de limpiar la costra de egoísmo de mi corazón. Soy Bento, y hoy entendí que el éxito es el sueño tranquilo de quien depende de nosotros. Si esta historia tocó tu corazón y quieres ver más relatos reales de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video.